Hola a todos, en este vídeo vamos a corregir la actividad 25 de la página 80. En esta actividad se nos dice que 4 hermanas tienen edades que desconocemos, pero que sabemos que están en progresión aritmética. Además sabemos que la mayor tiene 13 años y que la suma de las edades de todas ellas hacen 34 años. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta esa idea de que están en progresión aritmética. Por tanto, podemos decir que si la edad de la hermana más pequeña es A1, la de la segunda más pequeña es A2, la de la tercera es A3 y la de la cuarta A4, entonces tenemos una progresión A1, A2, A3, A4, en la que sabemos que como están en progresión aritmética, siempre estamos sumando la misma cantidad. El problema es que no conocemos ni A1 ni la diferencia. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Bueno, pues tenemos que apoyarnos necesariamente en el hecho de que la mayor tiene 13 años, lo cual significa que A sub 4 es igual a 13, porque hemos dicho que la edad de cada una coincide con A sub y el índice correspondiente a su posición en edad, es decir, de más pequeña a más mayor, A sub 1 la más pequeña, A sub 4 la más mayor. Y como suman 34 años, esto significa que la suma de A1 más A2 más A3 más A4 tiene que ser 34. Pero eso lo conocemos en matemáticas como S sub 4. Es decir, S sub 4 es igual a 34. Si recordamos la fórmula de la suma de las progresiones aritméticas, veremos que se puede relacionar con el A4 y con el A1, porque S sub n era igual a A1 más AN por n partido por 2. Si esto lo particularizamos para el caso n igual a 4, entonces obtendremos que S sub 4 es igual a A1 más A4 por 4 partido por 2. Y fijaos en que en esta fórmula, aplicada al caso de la suma de los 4 primeros términos de una progresión aritmética, conocemos S sub 4, que es 34, y conocemos A sub 4, que es 13. Lo que no conocemos es A sub 1. Por tanto, en esta fórmula podemos despejar A sub 1. Entonces, conociendo los términos del enunciado, podemos deducir que S sub 4, que son 34, es igual a sub 1, que lo desconocemos, más A sub 4, que es 13, por 4, todo partido por 2. Y de aquí despejamos la A sub 1. Entonces vamos a tener que 34 es igual a sub 1 más 13 por, como 4 entre 2 son 2, pues directamente aquí ponemos 2. Entonces 34 es igual a 2A sub 1 más 13 por 2, que son 26. Por tanto, 34 menos 26 igual a 2A1. De 6 a 14 van 8, me llevo 1 y de 2 más 1, 3, hasta 3, 0. Por lo tanto, 34 menos 26, 8. Entonces 8 es igual a 2A1 y por tanto ya despejando A sub 1 va a ser igual a 8 entre 2, que son 4. Es decir, A sub 1 igual a 4. Ya tenemos el primer término, que además es la edad de la hermana pequeña. ¿Qué es lo que necesitamos conocer ahora? Pues la diferencia, porque teniendo ya en cuenta la diferencia, conocemos todo lo que necesitamos. Si conocemos A4 y conocemos A1, podemos hallar la diferencia relacionando los dos. Recordad, si queremos pasar de A1 a A4, a la A1 tenemos que sumarle tantas veces la diferencia como saltos haya de A1 a A4. Como de A1 a A4 hay 4 menos 1 saltos, es decir, 3, pues sumamos 3 veces la diferencia y despejamos. En este caso, como A1 vale 4, pues 4 más 3 veces D es igual a A4, que es la edad de la hermana mayor, que son 13. Es decir, que 3D es igual a 13 menos 4. O sea que 3D es igual a 9 y por tanto D igual a 9 partido por 3, que son 3. Bueno, pues si la diferencia es 3, la A1 es 4,
Pues la A2 la podemos sacar muy fácilmente haciendo A1 más la diferencia. Es decir, 4 más 3. Por tanto va a ser 7. Y la edad de la tercera, es decir, la segunda mayor, la tercera por abajo, va a ser 7, la edad de la segunda por abajo, más la diferencia 3, es decir, 10. Lo podemos hacer así directamente, o si queréis ser un poquito más escrupulosos, pues podríamos hallar el término general, pero esto no lo pide. Aquí ya podríamos hallar directamente a sub 2 y a sub 3, pero en general podríamos decir que a sub n, como es igual a sub 1 más n menos 1 por d, pues entonces a sub 1 es igual a 4 más n menos 1 por 3, que es la diferencia. Y esto es 4 más n por 3, 3n, más menos 1 por 3 es menos 3, por tanto 3n más 1. Entonces, aquí podemos hallar la edad de la segunda más pequeña, haciendo a sub 2, es decir, n igual a 2. Y por tanto, esto va a ser igual a 3 por 2 más 1, que es igual a 6 más 1, que son 7, que como digo lo podríamos haber resuelto directamente, haciendo, sin hacer necesariamente esta línea en negro, haciendo directamente A2 igual a A1 más D, es decir, A4 más 3, que son 7. Y después la de la tercera más pequeña, es decir, la segunda mayor, haciendo n igual a 3. Por tanto, a sub 3 va a ser igual a 3 por 3 más 1, que es 3 por 3 más 1 igual a 9 más 1, que son 10. Por tanto, la edad de la tercera más pequeña, o la de la segunda mayor, será a sub 2, 7, más la diferencia, 3, que son 10. Lo podríamos haber hecho también directamente por ese camino. Este camino de aquí lo hemos hecho sencillamente para entrenar un poquito más el término general, pero como digo, no es necesario. En este caso, se puede resolver directamente. Entonces, solución. Las edades de las hermanas de menor a mayor son 4, 7, 10 y 13 años respectivamente. Y con esto ya terminamos el problema.